Saludos cordiales, esperando que se encuentren bien. Ministerio de Educación de la República Dominicana, Escuela Primaria Mirador Norte, educando para un futuro mejor. Hoy nos toca pues iniciar nuestro próximo tema. Seguimos con la materia viva. Esta es la clase número 5. En la clase anterior hablamos de los carbohidratos. Hablamos también de las macromoléculas. También hablamos de la clasificación de los carbohidratos. Son monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Esa es la clasificación. También hablamos de las proteínas, que son polímeros formados por la unión de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Hoy nos toca hablar de las enzimas. Y antes de comenzar, debemos de preguntar, ¿puede una llave abrir todas las cerraduras? ¿Por qué? Los seres vivos somos sistemas abiertos. Estamos continuamente intercambiando materia y energía con el medio circundante. Cada minuto se realiza en el interior de los seres vivos cientos de reacciones químicas. La mayoría de las reacciones que ocurren en nuestro organismo requieren la intervención de un tipo de proteínas determinadas, denominadas enzimas. Las enzimas participan en las reacciones químicas como catalizadores, moléculas que reducen la energía necesaria para que estas reacciones inicien y que reducen el tiempo en el cual las mismas ocurren. Las enzimas poseen sitios activos en los cuales se unen a las moléculas que participan en la reacción, facilitando la interacción de las mismas. Una vez ocurre la reacción, la enzima es liberada y vuelve a estar disponible para participar en una nueva reacción. Las enzimas tienen una alta especialidad, es decir, cada enzima es capaz de actuar en una reacción en particular, la cual cataliza. Esto es posible Esto es posible ya que la enzima tiene un sitio activo en el cual solo pueden alojarse las moléculas objetivo o sustrato. Una forma común de representar la especialidad de una enzima es comparándola con una cerradura, la cual no se abrirá con cualquier llave, sino solo con una llave en particular. En este ejemplo, la enzima es la cerradura y el sustrato es la llave. Aquí vemos un ejemplo. Esta es la enzima, este es el sustrato y ellos encajan de una manera específica. Y aquí está la unión de los dos. Tipos de enzimas. Según el tipo de reacción que catalizan, se distinguen 6 tipos básicos de enzimas. Oxidorreductasas,
transferasas, hidrolasas, isomerasas, ligasas, liasas. Esos son los 6 tipos y ahí está cada una de sus descripciones. Dentro de cada clase de enzima se nombran de acuerdo con el sustrato sobre el cual trabaja, más la terminación asa. Por ejemplo, la amilasa salival es una enzima presente en la saliva humana que cataliza la degradación de la molécula de almidón. Por otra parte, las lipasas son enzimas que participan en la degradación de los lípidos en compuestos más pequeños, mientras que las proteinasas son enzimas que catalizan la degradación de nuestras proteínas durante el proceso de esta. Para quedar un poquito más explícitos, vamos a ver el siguiente. En el video de hoy veremos todo lo que necesitas saber sobre las enzimas, qué son y cómo es que funcionan. Las enzimas son proteínas que son catalizadoras biológicas, es decir, que aceleran la velocidad de reacciones químicas específicas en la célula, bajando la cantidad de energía necesaria para que la reacción química ocurra y se genere un producto. Es decir, aumentan la cantidad de producto que se forma en un tiempo determinado. Ahora bien, ¿cómo hacen las enzimas su trabajo? Las enzimas funcionan en conjunto con los sustratos. El sustrato vendría a ser básicamente una molécula sobre la cual actúa la enzima. Ahora bien, las enzimas y los sustratos se encuentran moviéndose de un lado al otro dentro de la célula y ocasionalmente colisionan a la velocidad correcta y orientación correcta para que el sustrato encaje en la enzima en el sitio activo, que es esta zona de la enzima que tiene la forma de sustrato específico que se necesita. No todas las enzimas tienen el mismo sitio activo, están especializadas. Su sitio activo coincide con la forma del sustrato específico con el que reaccionan, para, posteriormente, obtener un producto u otro. La enzima y el sustrato encajan mediante un mecanismo de bloqueo y llave, y forman el complejo enzima-sustrato. Una vez que el sustrato está en el sitio activo, la reacción tiene lugar, y se produce el producto requerido, y la enzima, que no modificó su estructura, una vez finaliza la reacción, se libera a sí misma, y continúa moviéndose por la célula para encontrarse posteriormente con otro sustrato para repetir el proceso. Otra cosa que necesitas saber sobre las enzimas es que estas son sensibles. Cada enzima tiene condiciones óptimas bajo las cuales funciona mejor, y estas son: 1. La cantidad. En primer lugar, tiene que haber suficiente sustrato alrededor. Ellas, las enzimas, necesitan una concentración de sustrato lo suficientemente alta para la reacción que catalizan/provocan. Si hay muy poco sustrato, entonces la velocidad de reacción se ralentiza, debido a que van a tardar más tiempo las enzimas y los sustratos en encontrarse para formar así el complejo enzima-sustrato. Mediante el incremento de la concentración de sustrato, la velocidad de reacción incrementará, debido al aumento de la probabilidad de, como vimos antes, la formación de complejos enzima-sustrato. También puede pasar que, si hay demasiado producto alrededor, entonces la reacción se ralentiza, porque las enzimas y los sustratos tienen menos posibilidades de chocar entre sí. Por lo tanto, el producto debe ser eliminado para una mayor tasa de reacción. 2. Temperatura. Las enzimas también tienen condiciones óptimas de temperatura. Hasta un punto, un aumento en la temperatura provoca un aumento en la tasa de reacción, es decir, un aumento en la cantidad de producto que se genera en un tiempo determinado. Esto pasa porque hay más energía térmica, y más energía significa más colisiones entre enzimas y sustratos. Sin embargo, por encima de una cierta temperatura, la tasa de reacción desciende, debido a la desnaturalización de la enzima. En otras palabras, la enzima, que es una proteína, se rompe. 3. Nivel de pH. La última de las condiciones que afectan a las enzimas es el nivel de pH, que es la medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o una solución. Las condiciones óptimas de pH, tanto como las de temperatura, varían según la enzima y dónde es que ésta se encuentra ubicada. Una enzima que funciona en el estómago, por ejemplo, tendría un pH óptimo más ácido que una enzima que trabaja en la sangre. Si este pH es mayor o menor al óptimo, ocurre la desnaturalización de la enzima.
Si te sirvió el video, te agradecería que le dieras like y lo compartieras con alguien que creas que le pueda ser útil. Esto fue Enzimas. Bien, entonces seguimos nuestro caminar por acá. De las enzimas tenemos estas actividades para realizar. Contesta. ¿En qué consiste la propiedad de especificidad de las enzimas? ¿Cómo puede una enzima reconocer el sustrato sobre el cual actúa? ¿Cómo se clasifican las enzimas de acuerdo con la reacción que cataliza? ¿Cómo se nombran las enzimas? Analiza y contesta. ¿Por qué las fiebres elevadas son peligrosas para el organismo? Investiga. ¿Qué son las enzimas alostéricas? ¿Qué son los inhibidores enzimáticos? ¿Son proteínas todas las enzimas? Esa fue la parte de las enzimas. Ahora vamos a hablar de los lípidos. Tenemos que preguntar, ¿cuáles alimentos son ricos en lípidos? ¿Por qué no debemos excluir los lípidos completamente de nuestra dieta? Los lípidos son compuestos formados por carbono y en menor medida oxígeno. Los lípidos que son sólidos ambientes grasas, mientras que aquellos que son líquidos en el ambiente se denominan aceites. Los lípidos son un grupo heterogéneo de moléculas orgánicas que tienen en común su incapacidad para disolverse en agua y pueden disolverse en solventes orgánicos. De acuerdo con la estructura de sus moléculas, se pueden distribuir en 5 tipos de lípidos de gran importancia para los seres vivos. Los ácidos grasosos son los lípidos más simples. Están formados por una cadena hidrocarbonatada compuesto por átomos de carbono e hidrógenos unidos entre sí, donde el último carbono forma un grupo carboxilo menos COOH. Su principal función es energética, ya que al degradarse liberan gran energía que puede utilizar el organismo. Los triglicéridos se forman por la unión de 3 ácidos grasosos a la molécula de glicerol. Son una forma de almacenaje de ácidos grasosos en el organismo. Los fosfolípidos están formados por 2 cadenas de ácidos grasosos y grupo fosfato. Debido a que el grupo fosfato es hidrofílico y las cadenas de ácidos grasosos son hidrofóbicas, estos lípidos tienen un extremo afín al agua y otro que la repele. Son los principales constituyentes de las membranas celulares. Los glicolípidos se forman de la unión de lípidos, moléculas de carbohidratos. Suelen encontrarse formando parte de las membranas celulares. Y finalmente los esteroides son lípidos cuya molécula es
cíclica, llegando a poseer varios anillos en su estructura. Muchos esteroides tienen función hormonal en los seres vivos. Aquí vemos varias funciones de los lípidos. El lípido tiene muchas propiedades. Lípidos están en todas partes. Vamos a ver que desempeñan diferentes funciones, constituyen la estructura de membranas celulares y fingen como aislantes de moléculas de reserva energética. Además de algunas hormonas humanas, son constituidas a partir de lípidos como el colesterol. El colesterol, según las personas que de una edad determinada, no es que todos las personas que tienen una edad determinada, cuando se hacen un análisis médico de colesterol, que es bueno, que es malo, que tal, hay que tener cuenta con eso. Esta parte la dejamos así para que ustedes la busquen más adelante, porque después de esta parte viene otra y hay otro video que podemos subir. Los lípidos son una parte importante de la dieta de todas las personas, en particular la parte que suele venir dada por grasas, que junto con los carbohidratos representan la mayor fuente de energía para el organismo. Los lípidos son moléculas orgánicas que están compuestas principalmente por carbono e hidrógeno, y que tienen como característica principal el ser insolubles en agua, pero solubles en otros compuestos orgánicos como la benzina y el cloroformo. En cuanto a la función que cumplen estos, se puede decir que su principal función es la energética, pues constituyen una forma muy buena para almacenar energía. Sin embargo, los lípidos tienen también una función dentro del cuerpo, como es la reserva de agua, puesto tienen un grado de reducción mayor que los hidratos de carbono. Por otra parte, el almacenamiento de calor tiene también que ver con los lípidos, así como diversas funciones estructurales, informativas o catalíticas del cuerpo. ¿Y tú conocías la importancia de los lípidos? Bueno, para eso estamos. Si no sabíamos, pues estamos aprendiendo de esta manera. De los lípidos, hay dos cosas que tienen que hacer. Explica qué son los lípidos y cuáles tipos de estos son comunes en los seres vivos. Explica las diferencias entre ácidos grasosos, saturados e insaturados. De los lípidos, esas son las dos tareas que tenemos. Entonces, nada, por hoy vamos a dejarlos para que puedan ir avanzando. En realidad falta una parte. La parte la vamos a pasar en un momento. Denme un momento. Sí, entonces hubo un problemita. La presentación solamente me estaba presentando hasta el final de la parte anterior. Entonces tuve que ponerlo así, forzado.
desglosarlo así. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Denme otro momentito, por favor. Ahora vamos con la parte de los ácidos nucleicos. Entonces seguimos con la parte de los ácidos nucleicos. La pregunta de inicio que debemos de hacer aquí en esta parte es: ¿qué es una pentosa? ¿Sabes qué es el ADN? Los ácidos nucleicos contienen información hereditaria y participan en la síntesis de proteínas. En esa parte no verla bien, yo después la voy a enviar, por eso se la estoy dictando. Los ácidos nucleicos son grandes moléculas formadas por unidades más pequeñas denominadas nucleicos. Cada nucleótido está formado por un azúcar, fructosa, fosfato y una de las siguientes bases nitrogénidas, ya sea guanina, citosina, guanina, xilo y adenina. El ácido desoxirribonucleico ADN, así es que se dice. Vamos a leerlo de nuevo porque me enredé leyéndolo. El ácido desoxirribonucleico ADN. Este ácido nucleico tiene la información genética de la célula. Está compuesto por las bases nitrogenadas citosina, guanina, adenina y timina, grupo fosfato y la pentosa desoxirribonucleica. El ADN presenta una estructura formada por dos cadenas que se unen entre sí a través de puentes de hidrógeno que se establece entre las bases nitrogenadas que componen sus cadenas. Así, la guanina de una hebra establece tres puentes de hidrógeno con una citosina, hebra complementaria, y la adenina de una hebra se une a través de dos puentes de hidrógeno con una timina de la cadena complementaria. Es más o menos ese dibujo que está en esta figura que está en la parte derecha inferior. Pero para un poquito más, claro, vamos a ver el siguiente. ADN significa ácido desoxirribonucleico y ARN significa ácido ribonucleico. El ADN presenta una cadena doble, mientras que el ARN solo tiene una cadena y es mucho más corta. En el ADN, el azúcar que se encuentra en su estructura es una desoxirribosa, mientras que el azúcar que se encuentra en el ARN es una ribosa. De ahí sus nombres. Las bases nitrogenadas que encontramos en el ADN son la adenina, timina, citosina y guanina, y en el ARN las bases nitrogenadas que lo forman son la adenina, el uracilo que sustituye a la timina,
citosina y guanina. El ADN se encuentra dentro del núcleo de la célula, mientras que el ARN puede estar en diversas ubicaciones, dentro y fuera del núcleo. La función del ADN es contener la información genética que hemos heredado de nuestros padres, y el ARN interpreta la información que se encuentra en el ADN para convertirla en proteínas que se requieren en determinado momento en un organismo. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado... ¿Sí? Excelente. Entonces, seguimos caminando. Esto era lo que describían esta imagen que vemos acá. La línea de ADN, las bases, que aquí se define cada una, la timina, cilio, citosina, adenina y guanina. El ARN de la cadena lineal y ARN plegado sobre sí mismo, como se ve. Bueno, entonces, la actividad de esta parte es la siguiente. Contesta: ¿qué son los ácidos nucleicos? Están formados los ácidos nucleicos. ¿Cuáles bases nitrogenadas conforman el ADN? ¿Cuáles bases nitrogenadas conforman el ARN? ¿Qué es el ATP? ¿Cuál es su función? Contesta. Todo esto es en el cuaderno. Van a hacer todo en el cuaderno. Altos niveles de ATP en la célula son necesarios para realizar ciertas funciones vitales, tales como reproducirse. ¿A qué piensas que se debe esto? Escribe la hebra complementaria del siguiente fragmento del ADN. Muchas gracias. Esto fue Ciencia de la Naturaleza, una clase larga y extensa hoy. Muchas gracias. Mantenerse atento a los grupos de WhatsApp para las informaciones que emanan, y cualquier cosita se escriben por los mismos grupos. Cualquier pregunta. Muchas gracias. Hasta la próxima.